No sé si voy a caer más mal de lo que yo caigo con lo que voy a decir, pero espero en Dios que no haya mucha gente metida en la cocina porque no tenemos lunch, así es que hay mucho tiempo para preparar las cosas después del servicio. Así que por favor, hermanos, vamos a la mitad en la cocina y la mitad en el templo, no se vale. Hay que hacer las cosas como deben de ser. Primero alabar a Dios, después lo demás. Gracias, hermano. Aleluya. Digan otro amén para que me entiendan. Ahí está. Gracias. Cerca del templo donde cosas lindas suceden. Quiero meditar con ustedes en algunos pasajes bíblicos que nos recuerdan la importancia de esto. Así que vamos a buscar primeramente en el libro de los Hechos de los Apóstoles o Hechos del Espíritu Santo, le llaman algunos otros teólogos, la historia de la iglesia. El conocimiento pleno de la iglesia en un ser maravilloso llamado Espíritu Santo. Ahí es donde se revela y permanece y da la revelación para que su palabra pueda seguir llegando a cada uno de nosotros. Hechos capítulo 3, versos del 1 en adelante, este pasaje conocido de ese milagro tan maravilloso que cautivó los corazones de cantidad de gente en aquel momento, y espero en Dios que siga cautivando nuestros corazones el día de hoy también. Hechos 3 del 1 al 8 dice la palabra del Señor. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Gracias, Padre, por tu palabra que nos recuerda el gozo que trae el milagro a nuestro ser. Gracias porque esa palabra tiene poder hasta el día de hoy. Y hay poder en el nombre de Jesús hasta el día de hoy. Suplicamos que nos acompañes en el recorrido por tu palabra. Que tu Espíritu la use para instruirnos y para redarguirnos, para enseñarnos, Señor, las cosas lindas que suceden siempre estando cerca de tu presencia. Perdona nuestras faltas, Señor. Aquello que hemos dicho, visto o pensado que ha ofendido tu nombre, para que en este momento podamos estar limpios en tu presencia para ser dignos receptores de tu palabra. Te suplico estas cosas en Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados. Quiero invitarnos a que tengamos un pequeño recorrido sobre una historia en particular. Y es la historia del templo. Muchos no valoramos, en la mayoría de las ocasiones, no valoramos lo que tenemos, porque damos por sentado muchas veces que aquello que está ahí va a estar siempre. Por eso surge aquel viejo refrán en la calle que dice: nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿no? Y yo le añado otra cosa, dice: nadie sabe lo que tiene hasta que se mueve de casa. ¿Cómo salen de cosas usted? ¡Qué barbaridad! ¿No? Ni se acordaba usted que tenía eso, pero sale cuando se mueve de la casa. Pero en fin, Dios llama a Moisés, para no irme hasta Abraham, vamos a comenzar con Moisés, y le dice que saque al pueblo de Egipto, y lo saca, y usted conoce toda la historia, no se la voy a estar repitiendo, pero en el camino Dios le dice a Moisés: quiero que hagas algo en particular, y Moisés le dice qué es lo que tiene Dios en su corazón, y Dios le dice: arma un lugar específico de adoración.
al cual le vas a llamar tabernáculo. Y entonces desde que salen de Egipto, Dios le dice, vas a usar este material, este tipo de madera, vas a usar este tipo de piedra, vas a usar este tipo de roca, vas a usar a estas personas para elaborar aquello que iba a ser el tabernáculo de reunión. Que ahora entendemos que el tabernáculo significa lugar de reunión, ¿no? Y entonces desde ahí el pueblo aprendió que la presencia de Dios se daba no solamente en el arca del pacto, sino que también en el tabernáculo. Porque el tabernáculo se llenaba de la presencia de Dios. Dice la palabra que era tan específica la presencia de Dios que aquel lugar se llenaba de humo, que nadie podía entrar. No, porque ahí estaba la presencia de Dios. Y se llenaba aquella cuestión de un humo, me imagino, yo me lo quiero imaginar, un humo blanco, espeso, ¿no? Que podían ver y podían palpar, que no podían entrar a aquel lugar porque no se miraba nada. Y de ahí en adelante fueron caminando, y cuando el templo, el tabernáculo se movía, entonces el pueblo se movía detrás del tabernáculo. Llegaban a cierto lugar y Dios les decía, aquí quiero que descansen, y ahí comenzaban y ensamblaban, dijéramos hoy en día, otra vez el tabernáculo, y entonces el pueblo reposaba alrededor del tabernáculo, porque ese era el lugar que Dios había indicado. O sea que desde que salieron de Egipto, que ellos no tenían templo en Egipto, no tenían lugar de adoración, no tenían lugar de reunión, porque pues apenas tenían su chocita, ¿verdad?, para poder estar ahí. Desde que salen de acá y comienzan a tener libertad, esa libertad también implicaba la libertad de adoración. Porque para eso Dios los sacó de Egipto. Decíamos el viernes, si uno lee bien la palabra, dice, saca a mi pueblo de Egipto para que adoren mi nombre. Ese fue el propósito, ¿no? Y cuando Moisés se presenta a Faraón, le dice, deja ir a mi pueblo para que adoren mi nombre. O sea, esa era la orden específica, y por eso necesitaban un lugar específico. Y quizás esto va a ir en contra con aquel dicho tan popular que tenemos, que Dios está en todas partes y podemos adorar a Dios en todas partes. Si así fuera, ¿para qué quería el tabernáculo? ¿Cuál era la importancia de un lugar de reunión? ¿Cuál era la importancia de que tuviesen un lugar que pudieran santificar para que Dios pudiera hacer acto de presencia ahí? ¿Me estoy dando a entender, hermano? Entonces, no es que, claro, a Dios podemos clamarle, podemos hablar con Él en cualquier lugar, pero a la hora de adorarle, Dios pide un lugar específico. Y es tanto así que usted conoce la historia. Después David dice, yo vivo en palacio y duermo en un box spring, ¿verdad? En cama, en una queen size y todo. Yo estoy durmiendo bien y bien arropadito y con una gran habitación. Y Dios está allá afuera en el tabernáculo que se arma y se desarma. Y es cierto que yo soy el rey de Israel, pero Jehová de los ejércitos es el Dios de Israel. Entonces Él necesita mejor lugar que el mío. Estoy parafraseando lo que en el corazón de David surgió. Y entonces le dice a David, platica con Dios y le dice, te quiero hacer una casa digna de tu nombre. Y Dios platica con él, le dice, para que nos entendamos todo, ¿verdad? Te agradezco la buena intención que tienes en tu corazón. Has pensado bien en hacerme un lugar, ¿no? Aunque yo no habito en lugares hechos por manos humanas. Pero te felicito porque has pensado bien y acepto tu idea con una condición, que no la vas a levantar tú, porque hay mucha sangre en tus manos. Has sido guerrero, has sido soldado, entonces hay mucha sangre en tus manos, pero tu hijo Salomón me va a levantar un lugar de adoración. Quiero que siga conmigo con la idea de la importancia de aquel lugar. Y entonces cuando Salomón toma el reinado y platica con Dios, y entonces también a Salomón le dice, Señor Dios, tú pusiste en el corazón de mi padre esto y ahora continúa en mí, así que yo te quiero hacer caso. Y Dios le dice, do it, hazlo. Y otra vez le comienza a dar todo. ¿No se ha fijado usted que cuando Dios pide algo para Él, Él dice lo que es? Usted no puede darle a Dios lo que a usted le dé la gana. Él pide lo que es.
Noé le dijo, haz un arca y la vas a hacer así, así, así y así. Tantos metros, tanto ancho, tantos pisos, tal madera, todo. Todo se lo pidió exacto. Cuando fue el tabernáculo le dijo hasta el color de las cortinas que quería, para que las hermanas entiendan. ¿Verdad? El color de la cortina, todo se lo dio. Y a la hora de hacer el templo, que hasta el día de hoy sigue siendo lo máximo, le dijo también cómo lo quería. Hasta, y aquí quizás me van a criticar algunos, hasta las imágenes que tenían que estar adentro. No me vea mal, ahí está en la escritura. Le dijo, vas a hacer unos ángeles en la pared, vas a dibujar en el lugar santísimo, a la par del arca, vas a dibujar querubines, y el arca tiene también 2 arcángeles que topan las alas el uno con el otro. O sea, Dios demandó, Dios pidió eso. Después, si quiere, discutimos el hecho de eso, pero eso es lo que está en la escritura. ¿Okay? Dios le dio específicamente lo que Él quería. Yo no sé cómo hoy en día tanta gente se enoja que si el diezmo aquí, que si el diezmo no. Si es que Dios lo pide, no es cuestión suya, es cuestión de Dios. Yo le voy a dar lo que quiere, entonces dele lo que le dé la gana, pero es lo que Dios quiere lo que Él dice que es. No le gustó, ¿verdad? Pero bueno, ahí está en la escritura. Entonces, hay una importancia tremenda en el lugar donde Dios pide que el pueblo se reúna. Porque ese lugar en especial es un testimonio a la comunidad. Es un testimonio. No, sí está bien y entendemos, hemos tenido la experiencia nosotros en nuestras misiones, como con el hermano Esparza, por ejemplo, comenzó abajo de un árbol y allá comenzó lo que es ahora la iglesia, pero no era la idea quedarse abajo del árbol, sino que la idea era construir un lugar de adoración. ¿Ok? Aunque al final de cuentas, mis amados hermanos, en los últimos tiempos no importará tanto porque la Biblia nos enseña y nos dice que el templo es tu cuerpo. Derriben ese templo, dijo Jesús, y en 3 días yo lo vuelvo a edificar. Y todos dijeron, wow, qué clase de arquitecto será este, ¿verdad? Que quiere que destruyamos todo esto y en 3 días, y tomó añales en hacer esto. Pero él hablaba del templo de su cuerpo, ¿no? Que a veces también se nos olvida. Voy al templo. No, usted trae el templo a la casa de Dios. Porque tu cuerpo es el templo, ¿no? Es donde habita el Espíritu de Dios. Entonces, llegamos en muchas ocasiones y no apreciamos, hermanos. Yo lo he dicho desde este púlpito cantidad de veces. Hay que apreciar lo que tenemos. Esta es tu iglesia. Este es tu templo. ¿Cuántas veces has venido a poner una silla? Ninguna. ¿Cuánto te costó poner todo esto? Nada. Porque los que estuvieron antes que nosotros lo hicieron. A Dios sea la gloria y nuestra gratitud para ellos. Porque vendieron tacos, pupusas, tamales, para poder tener lo que ahora nosotros disfrutamos. Entonces es importante que no olvidemos, hermanos, que tenemos un lugar tan precioso para venir a adorar a Dios. Que tenemos un cuarto donde enviar a los niños, porque cuando se quedan aquí no nos dejan oír. Son niños, pues, ¿no? Ay, que mucho corre, ay, que mucho brinca. ¿Qué quiere que esté? ¿Algún padre quiere ver a su hijo así? Nadie, hermano, nadie. Ay, que brinquen, que salten, total lo que van a raspar son ellos. Que salten, no, hermano, es de verdad. Pero si tenemos un lugar donde van y aprenden a su edad, gloria a Dios por eso. Gracias a Dios que tenemos un lugar precioso para poder instruir al niño y ser instruidos también nosotros. No demos por sentado de que, mire hermano, aquí yo creo que 3, 4 veces al mes pasan personas o recibo llamadas de hermanos nuestros en la fe que andan buscando un lugar para rentar para adorar a Dios. Eso es de todos los meses. Eso es de todos los meses. Voy a tomarme el atrevimiento de decir esto, y si me escucha el hermano que me disculpe, el pastor del Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel, Los Ángeles,
está acá cerquita de la iglesia con nuestros hermanos Hernández, Julio y Águeda Hernández. Ellos pagan mensualmente, $24,000 al mes. $24,000. Renta. Aparte, la electricidad, el gas, el agua y todo lo que eso conlleva. Hace poquito platicaba con él. No hace poquito, ya hace un par de años, después de la pandemia. Y me dice, Luis, tenemos una deuda de $250,000. Porque durante la pandemia, ustedes saben, todos sufrimos, ¿no es cierto? Entonces, pues la iglesia también recibió el impacto de que no se podían reunir y no podían tener. Yo alabo a Dios por la fidelidad de este pueblo, porque durante la pandemia sus ofrendas y sus diezmos llegaron. Bendito Dios. Que nunca faltó. Regáleselo al Señor porque de verdad que se lo merecen ustedes. Porque no falló, gracias a Dios, ¿no? Pero hay otros hermanos nuestros que fueron, pero bien afectados por esa situación. Usted conoce de templos que se cerraron porque no se pudo. No se pudo. Su iglesia pudo por la gracia de Dios y la fidelidad de ustedes, ¿no? Eso es importante. Entonces, es hermoso. Y es una bendición tener un lugar donde venir a adorar a Dios. Es lindo esto. Y al mismo tiempo es a través de lo que Dios nos da a nosotros que podemos hacer cambios. Mire qué interesante esto, que este hombre que es llevado al templo, él no camina, a él lo tienen que llevar. Entonces lo agarran, lo llevan y lo sentaban allá. Pero no lo llevaban a la plaza. No lo iban a poner a la entrada del mall. ¿No? Lo llevan a la entrada de la iglesia, del templo. ¿Por qué? Porque se supone que aquellos que de una u otra forma visitamos un templo, somos distintos. Amén. Si somos personas que visitamos un templo, tenga el nombre que tenga, pero si visitamos ese templo, quiere decir que Dios tiene alguna prioridad en nuestra vida. Y entonces, si Dios tiene prioridad en tu vida, en tu corazón, el que está allá afuera cree, piensa y exige que seamos distintos a los que no visitan un templo. Por eso Él está en la entrada del templo esperando recibir algo de los que van a entrar al templo y de los que van a salir del templo, porque otra vez digo, se supone que los que visitamos la iglesia somos distintos a aquellos que no visitan una iglesia. Y digo se supone porque en muchos casos me pego con la piedra en la boca, porque no es así. Pero en este caso en específico lo llevan a la puerta del templo. Y ahí está el hombre esperando la misericordia de sus hermanos para que le regalen algo. No camina, no puede caminar, tiene los pies torcidos. Piense conmigo, tiene los pies torcidos, sus tobillos torcidos. Por eso es que es tan específica la palabra cuando dice que sus tobillos fueron afirmados. Es que ese milagro es maravilloso, hermano. No nos damos cuenta de la magnitud del milagro, ¿no? Por eso es que el hombre está feliz. Hermano, no se le permitía a nadie entrar saltando ni haciendo bulla al templo. Y este entró saltando y alabando a Dios por todas partes porque había sido sanado, ¿no? Había sido sanado, había recibido milagros tras milagros porque nunca había, ahí dice la palabra, nunca había caminado. Nunca. Choriego caminó toda su vida, pero después de su accidente, ¿cuánto le tomó volver a caminar? Y ya estaba viejo. Había caminado toda su vida, había corrido toda su vida, tenía las piernas fuertes, pero este nunca había caminado. Sus pies nunca habían sabido lo que era estar firmes. Por eso me encanta a mí que la Biblia es tan específica que sus tobillos fueron afirmados y sus pies. Y comenzó a saltar. Usted, mire si Dios no es lindo. No es que comenzó
todo tiquiriqui, ¿verdad? Camino. No, le afirmó los pies y comenzó a saltar. Ese es Dios. Cuando Dios te va a hacer un milagro, lo hace bien. No anda con cuentos. Y entonces, cuando eso sucede, es que el hombre espera recibirlo de alguien. Porque, repito otra vez, él tiene la idea de que, hey, esta gente tiene que ser distinta a ese montón de otros que no visitan el templo. Aquellos no dan, pero los que van al templo dan. Se supone. Se supone, ¿no es cierto? Mi suegra siempre me decía, hablándome de aquel hombre que fue su pastor por 17 años, 20 años, no me acuerdo, el doctor Rosales. Mire, Luis, me decía ella, toda aquella persona que va a la iglesia con necesidad, que no es parte de la iglesia, aquí usted sabe, recibimos de eso toda la semana, y entra, dice, con el pastor, nunca sale con las manos vacías. Nunca. Siempre se le da algo. Siempre tiene algo. ¿Por qué? Porque el mundo entiende, porque el mundo sabe que aquí habemos buenas personas. Que quizás no tenemos mucho, pero lo poquito que tenemos lo podemos compartir. Porque para eso venimos a la iglesia. Para eso amamos a Dios. Porque si amamos a Dios, por consecuencia tenemos que amar al prójimo. De eso se trata. Este está esperando ahí que le regalen algo. ¿A dónde? Cerquita del templo. Cerquita del templo, ¿no? Yo les he contado que personas que han venido a nuestros yard de la ciudad vienen, no visitan, pero vienen y se estacionan ahí al frente y comienzan a rezar ahí porque dicen que sienten algo especial. Algunas muchachas que venían a hacer sus horas de, ¿cómo le llaman? Horas de community work, ¿no? Community work, trabajo de comunidad, que los mandaba a la corte para acá. Terminaban sus horas y a veces los encontraba ahí donde está mi esposa sentada. ¿Qué pasó, mi hija? Le decía, ¿ya terminaste? Sí, dice, pero es que aquí hay una paz, una tranquilidad, que no me quiero ir. Pero yo se lo vámonos. ¿No? Eso se trata, ¿no? De eso se trata la casa de Dios. Porque en la casa de Dios está Dios. Está Dios. Y entonces uno siente aquella situación cerca del altar del Señor. Hay otro relato muy interesante que les quiero también compartir. Está en capítulo 9 del Evangelio de Juan, del 1 en adelante. Otra vez, pasajes bien conocidos por nosotros. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Mire qué interesante. Le desgloso esto para que me entienda. Tengo unos minutitos para poder hacer esto. Se lo desgloso. De acuerdo a la fe judaica, a la fe hebrea, los hijos heredaban los pecados de los padres. Porque escrito está, visitaré la maldad de los padres sobre los hijos en la primera, segunda y hasta la cuarta generación. Ahí está escrito. Entonces, el sentir del pueblo era, si mi hijo nace enfermo es porque yo pequé. Ahora, si en el transcurso de su vida se enferma es porque él pecó. Pero la pensada era, le heredé a mi hijo el pecado. Que eso es parte del pecado original, pero bueno, será para otro sermón. Pero ese era el pensar que tenía el pueblo. Por eso la gran pregunta bien teológica que le hacen los discípulos a Jesús. ¿Quién pecó? ¿Este, porque ya está grande, o sus padres, para que haya nacido ciego? Entonces Jesús les dice, no. Me acuerdo que cuando
Le avisaron, ¿se acuerda de esa porción ahí en el capítulo 11 del Evangelio de Juan, que le dicen, tu amigo al que tú amas está enfermo? Hablando de Lázaro. Dice, está enfermo. Entonces Jesús dice, bueno, vamos a ir y le vamos a sanar. Pero se fue después de 3 días. ¿No? Después de 3 días. Pero dijeron, pero Señor, si esta enfermedad lo va a matar. Y él dijo, no. Esta enfermedad no es para muerte. No. ¿Quién pecó? No, ni él ni sus padres, sino para que Dios se manifieste en él. Hay veces que vamos a tener que pasar por momentos fuertes para que la gloria de Dios se manifieste en nosotros. Mano, ven, y habrán momentos en que ya no puede, pero la gloria de Dios se manifestará en su vida, porque así estamos rogando, así estamos pidiendo y así estamos creyendo que Dios lo puede hacer, ¿no? Entonces la gloria de Dios se ha de manifestar tarde que temprano. Tarde que temprano. No toda enfermedad es para muerte, sino que hay momentos que sufrimos para después recibir el gozo del Señor. No hay gozo sin sufrimiento. Imposible. El mismo Sócrates dice, no puede haber risa sin conocer el llanto, o llanto sin conocer la risa. Eso no podemos hablar de tristeza si no conocemos la alegría. Eso van de la mano. Entonces antes de que esto suceda, en el capítulo anterior, si usted lo quiere ver, en el último verso del capítulo 8, Jesús estaba enseñando en el templo de ellos. Jesús estaba enseñando en el templo de ellos. Y cuando sale del templo, se encuentra con este cuadro. Mire qué interesante. Recuerde que los lisiados o los enfermos no podían entrar al templo. Mantenga eso en mente siempre. ¿Por qué? Porque eran impuros. Si lo voy a hacer tan drástico, ni las muchachas podían entrar cuando andaban en su tiempo. En esos días del mes, no podían entrar al templo. Porque en esa semana o en esos días están impuras. No lo digo yo, lo dice la palabra. Ese era lo estricto que era aquello. Bueno, los que han ido a Israel saben de que por un lado entran las mujeres, por otro lado entran los hombres. Y no puede entrar ni de chores, ni de chanclas. Tiene que entrar con respeto. Tiene que llegar con respeto a la presencia de Dios. No puede ir como a uno le da la gana. Dios establece las situaciones como a él le gustan. Déjeme avanzar porque el tiempo avanza. Cuando el Señor sale del templo después de enseñar, se encuentra con este cuadro. ¿A dónde está el hombre? Cerca del templo. Cerquita del templo. ¿Estaba mendigando? ¿No lo dice la Escritura? Es muy posible que sí. Porque pues, es un hombre lisiado, ¿no? Entonces es muy posible que también, al igual que el primero, hubiese estado pidiendo limosna de los que entraban y salían del templo. No lo dice la Escritura, pero es de suponer. No es de suponer. Y cuando pasan, ninguno de los discípulos le dio un penny, pero sí lo criticaron. ¿No? Así eso somos muchos, dicen ahí en mi rancho. No damos, pero criticamos. Ahí. Perdón, hermano, no me puedo detener esta parábola que es tan común en nuestras iglesias. Usted sabe la parábola de la oveja y el puerquito, ¿verdad? ¿No? Usted sabe que la oveja con vida le sacan leche, sacan mantequilla, sacan queso, la trasquilan y le quitan la lana. Cada cantidad de meses le quitan la lana. ¿Y por qué no, si yo les pido lana a ustedes? Cada cantidad de tiempo le quitan la lana. Mientras la oveja vive, está produciendo. Y la Biblia dice que la oveja es un animal calladito. Como cordero, dice la palabra, mudo fue llevado al matadero. No dijo una sola palabra. La oveja se queda tranquila para que la trasquilen, para que la ordeñen, para que le hagan todo. Tranquilita la oveja. ¿Ve? No son como muchos hermanos que están, no se puede acercar uno para quitarles lana porque brincan. ¿No? Mientras vive da el puerquito usted para hacer esos chicharrones. Hay que andar atrás de él, ¿no? Y cuando sabe que lo andan buscando para darle chicharrón,
¡Ja! Corre y llora. Por todo el vecindario se da cuenta que va a haber chicharrón en la casa. Y cuando lo agarran, hay distintas formas. Yo me fijé que aquí en Mexicali, allá con el hermano Esparza, cuando íbamos y ellos iban a preparar algo, un balazo le pegaban en la cabeza. Allá en mi rancho, un pueblito que yo fui, allá cerquita con Honduras, agarraron un puercote así en la casa donde yo estaba y un cuchillo le metieron aquí. Entonces, cada vez que el puerquito gritaba, le salía el chorro de sangre. Es la moronga, no sé qué, porque muchos comen moronga. No, cada vez que gritaba, le salía el chorro de sangre. Así lo mataron. Digo, hay distintas formas de hacerlo. Yo desconozco eso. No, digo lo que he sido testigo de cómo lo he visto. Pero para que el puerquito dé algo, hay que matarlo usted. En vida no da nada. Sí, no da nada. El puerco no da, hay que matarlo. ¿Quién quiere ser puerquito? ¿No? No, todos somos. Por eso la Biblia dice que somos ovejas. Ovejas del redil de Dios, ¿no? Él dice, nosotros somos ovejas de su prado. No habla ni de gallinas, ni de puerco, ni nada de eso. Porque alguien una vez me dijo, ¿usted es granjero? No, soy pastor. ¿Y cuál es la diferencia? Que el granjero cuida gallinas, yo cuido ovejas. La gallina solo calienta la banca, la oveja produce, aleluya. Nadie dijo, está bueno, está bueno. Ahora, este hombre recibe un milagro muy interesante. Para el judío, si usted escupe, lo está ofendiendo. Lo está ofendiendo. La palabra dice que Jesucristo en la cruz del Calvario llevó algunas de nuestras enfermedades. ¿Así dice? ¿Qué dice? Todas nuestras enfermedades. Cuando un judío escupe, está transmitiendo las enfermedades más bajas del ser humano, que son las enfermedades venéreas, todas aquellas que están relacionadas con la relación sexual. Entonces, en la humedad del cuerpo se comparte esa enfermedad. Eso los médicos lo dicen. Cuando el judío escupe, está ofendiendo al otro y le está pasando todas sus suciedades. Por eso es que a Jesucristo lo escupían. Y la Biblia afirma que Él llevó todas nuestras enfermedades, hasta esas, en la escupida que le echaban a Él. ¿Me doy a entender? Entonces, que Jesús escupiera e hiciera lodo y luego se lo untara, hubiera sido ofensivo. Pero bajo para el que está recibiendo aquello. Hubiera sido una bajeza, si usted me lo permite decir así. Pero ¿quién piensa en bajezas cuando tiene necesidad? Cuando hay hambre, hermano, hasta la tortilla dura con café, bienvenida a eso. O sea, él recibe aquello. Recuerde que él no está viendo lo que está pasando. Los que están a su alrededor son los testigos. Él no está viendo qué está pasando. Pero sí recibe aquel lodo hecho con sangre divina, con saliva divina, imagínese usted. Y como él era el Cordero de Dios, no tenía pecado, su saliva no tenía pecado. Por eso es la limpieza que tiene. Y lo unta en sus ojos, pero siempre le dice, ve y lávate, porque vas a ser un enviado. Vas a ser un enviado. Ve, se lava y regresa viendo, pues. Imagínense. El día de ayer llevaron a este niño que hablaba, él es, ¿verdad?, de 16 añitos, en una silla de ruedas, peloncito, desahuciado. Ya está desahuciado. Los hermanos García le llevaron una cama, que le hicieron el favor de llevar esa cama para ese niño, una cama de hospital que la hermana Esther consiguió para él. Y lo trajeron para que oráramos por él. Yo sentí en mi corazón aquellas ganas de llorar, de verdad. Ahí no lloré porque soy macho, pero tenía ganas de llorar cuando estaba orando por aquel niño junto con otros pastores. Cuando veníamos de regreso, me dice la hermana Cueva, ¿se imagina, pastor? Si Dios en su misericordia escucha la oración
y sana a ese niño que ya está desahuciado. ¿Se imagina usted cuánta gente va a conocer a Jesucristo a través de ese niño? A través de ese milagro. Así sucedió aquí. Lo sana. Y después los religiosos lo sacan del templo usted. Porque recibió un milagro. Lo sacaron del templo. Miren lo que es la religión, ¿verdad? No sabe apreciar el milagro de lo que el Señor nos da. Cuando Jesucristo lo vuelve a encontrar, porque Jesucristo escuchó que lo habían expulsado del templo, que lo habían sacado, porque le preguntaban, ¿quién te hizo esto? Y él decía, no sé, porque pues no lo miré, yo estaba, hermano, no está feliz de la vida, recibió el milagro, ¿verdad? Se le olvidó todo. No conoció a Jesucristo. Espero que me esté entendiendo. No vio a Jesucristo. No conoció a Jesucristo en ese momento. Y volvió al templo. Y en el templo, los dueños del templo lo sacaron. Y ni lo conocían, pues. Porque si usted lee todo el relato después del 9, del 35 al 38, se va a dar cuenta que hasta los papás trajeron para que confirmaran que era él. Ellos ni lo conocían. Ni sabían quién era. ¿Es verdad que naciste ciego? ¿Es verdad que él es su hijo y que nació ciego? Y los papás por miedo dijeron, pues ya está viejo, pregúntenle a él. Pues pregúntenle a él, ¿no? Él es el que recibió el milagro, él sabe quién fue. ¿Y quién te hizo eso? No sé. Pero ese hombre es pecador. Pues eso es lo maravilloso, le dijo. Que Dios solo escucha a las personas rectas y a través de él yo recibí el milagro. Y lo sacaron del templo. Y después por allá lo encuentra Jesucristo, me imagino yo, agüitado, ¿verdad? En el 35 del mismo capítulo, mire lo que dice. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y el hombre, wow, respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo, mire qué cosa interesante a un ciego, pues le has visto. Y el que habla contigo, Él es. Y le dijo, creo, Señor. Y le adoró. Qué lindo. Sí, hermana, gracias. Y creyó y le adoró. Señor es Adonai. Adonai, Señor. Es lo que Tomás expresa cuando se encuentra y declara que el Señor es su Adonai. Pero la palabra que se usa en este verso no es Adonai, sino es Adoní. Y Adoní significa mi Señor. No es Señor solamente, sino que es mi Señor. Cuando este hombre le dice, creo, y le adoró, creo, Señor, es mi Señor. Mi Señor. Es que es tan distinto hablar de Dios que hablar de mi Dios, ¿no? Tan distinto hablar del Señor que hablar de mi Señor. Tan fácil hablar de Jesús y es muy difícil hablar de mi Salvador. Es hablar de mi Señor, de aquel que murió por mí, de aquel que resucitó por mí, de aquel que ascendió a los cielos por mí, de aquel que está pronto a venir por mí. Ese es Adoní, mi Señor. Esa es la diferencia que se enmarca en este cuadro. El milagro fue hecho, el milagro fue recibido, ¿no? Y lo sacaron del templo. ¿Sabe? Que es triste, doloroso y da coraje. Y a mí me ha pasado y lo he visto y sé que algunos de ustedes han tenido esa experiencia. Cuando uno trata de hablar con algunas personas que son muy religiosas, pero que su hijo, que su hija, que su sobrino, que su marido, que su mujer están perdidos en un vicio. Y a mí me ha tocado hablar con algunas señoras, madres, que uno espera lo mejor de las madres. ¿Saben lo que me han dicho? Prefiero verlo borracho a verlo metido en un templo evangélico. No sé que alguno de ustedes ha tenido esa experiencia. Prefiero verlo borracho que verlo metido siendo un aleluya. ¡Wow! Esa es la religiosidad. Te tiene ciego, no te deja ver la gracia de Dios.
Prefiero verlo borracho, imagínese usted, antes de verlo metido en un templo evangélico. Y yo pregunto, ¿y qué sabe de nosotros? ¿Qué sabe de ellas, de los evangelios? ¿Qué sabe de los evangélicos? ¿Qué sabe? El religioso no conoce el evangelio. Conoce su religión, pero no el evangelio. No lo conoce. Su religión sí, pero su evangelio no. Él sabe cuándo arrodillarse, cuándo pararse, cuáles son las lunas que hay que celebrar, cuáles son los días que no hay que comer carne, cuántas veces tiene que peregrinar, cuántas veces tiene que caminar de rodillas, cuántas veces tiene que ir al templo, si la misa de gallo, si la misa de las 6. Todo eso lo conoce, pero no conoce a Dios. No conoce el evangelio. No conoce el evangelio. Y estos religiosos, ahí está la prueba. Esas madres, ahí está la prueba. Hace años yo les contaba de un hombre que vino a la iglesia. Por cierto, tenía un nombre muy bonito, se llamaba Luis. Y se hizo de amigos y de amigas en la iglesia. Y un día me llaman por teléfono y me dice, ¿usted es el pastor de esa iglesia? Y le digo, pues por la gracia de Dios. En esa iglesia va un montón de hipócritas y un montón de mujeres solo a buscar marido. Vaya, dije yo. Ahí está mi marido, y que ya tiene como 3 novias ahí, que no sé qué. Ay, le dije, este salió abusado, ¿verdad? Un Salomón me llegó a la iglesia, dije yo. ¿No? Y salió abusado. Porque ustedes son unos hipócritas y que no sé qué. Y le dije, mire señora, disculpe, ¿cuántas veces ha venido usted aquí al templo? Ninguna, no, ni pienso nunca poner un pie. Le dije, pero ¿y por qué nos está criticando si no nos conoce? Si nunca ha venido, ya nos está maldiciendo usted. Nunca ha entrado por esas puertas y dice que somos un atajo de hipócritas. No, que otro. ¿No? Digo, mire, para que nos critique de corazón, venga y conózcanos. Y cuando ya nos conozca, critíquenos. Pero no me critique sin conocernos. Y que se deja venir usted. 3 meses después la estaba bautizando. Otra hipócrita. ¿No? 3 meses después la estaba bautizando. ¿Por qué? Porque uno conoce el evangelio. Y cuando conoces el evangelio quiere decir que has conocido a Jesucristo. Y si conoces a Jesucristo, tu vida cambia. No, que yo necesito el milagro de levantarme, que yo necesito el milagro de ver, que yo necesito el milagro de sanidad. No, el primer milagro que necesitas se llama perdón de pecados y salvación eterna. Ese es el primer milagro que debe de ocurrir en tu vida. Lo demás viene por añadidura. De lo demás, Dios se encarga. Pero lo primero que Él te pide es, hijo mío, dame hoy tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Cierra sus ojos un momento. Gracias, Señor. Porque tú eres bueno y tu misericordia, dice tu palabra, que no cambia, que no para, que es para siempre. Y nos gozamos en esa verdad. Nos gozamos en tu palabra, que tu palabra es verdad. Hemos compartido tu palabra, Señor. Hemos hecho lo que tú nos has pedido que hiciéramos. Ahora nuestra petición para contigo es, haz tú el milagro en el corazón, en la mente de aquel o de aquella que ha escuchado esta meditación y que necesita el primer milagro, que es perdón de pecados y vida eterna. Así lo dice tu palabra. Por eso lo decimos, Señor, sin tartamudeo. A ti te pertenece la salvación. Tú regalas la salvación y tu sangre nos limpia de todo pecado. Si usted está aquí en medio de nosotros y nunca has tenido un encuentro personal con Jesús, tú eres esa persona que el Señor anda buscando para derramar su vida, su gracia sobre ti, su perdón, su misericordia. Si nunca le has entregado tu corazón a Jesús, yo te invito en esta hora. Ábrele tu corazón. No es que vas a cambiar de iglesia o vas a cambiar de religión, no. Es conocer a Jesús de una manera personal. Si nunca lo has hecho, ¿por qué no levantas tu mano ahí donde te encuentras? Solamente en señal que te gustaría entregarle tu corazón a Jesucristo. Y de ahí en adelante, gozar de su presencia y de la dirección que Él te quiere dar todos los días de tu vida.